Muy buenos días, amados hermanos. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 2. En esta mañana estudiaremos el versículo 15 y 16 de este libro y de este capítulo. Estamos estudiando el libro de Santiago bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras, pero no nos llena de obras nuestras ni obras muertas, sino de obras vivas que Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Los versículos de hoy son versículos de ejemplo, y a mí me gusta cuando la Biblia nos pone ejemplos, no solamente porque hace más fácil la comprensión y porque se pone más didáctica, más simbólica, más representativa, más fácil de entender, sino porque cada vez que el Señor nos pone ejemplos, es como diciéndonos: ustedes ¿por qué no entienden? ¿Sí? Cuando nos pone un ejemplo, por ejemplo, mire la hormiga, oh perezoso, es un ejemplo llamativo donde apela a nuestra conciencia, pero donde nos reprende duramente diciéndonos: ustedes debieran entender sin necesidad de mirar la hormiga. Pero les tengo que poner una hormiga para que les sirva de ejemplo, para que sean trabajadores o sean diligentes. Es decir, es una reprensión. El ejemplo, en este caso del libro de Santiago, es un ejemplo para reprender, es un ejemplo para censurar, es un ejemplo para decir: mire esto, y usted no se entera de lo que tiene que hacer. Entonces, no pensemos que el ejemplo es simplemente un recurso didáctico como para darnos contexto. No, el ejemplo aquí en el libro de Santiago es una forma de poner frente a nosotros nuestras faltas, y que si no las vemos por la palabra y si no las entendemos por el Espíritu, entonces las entendamos por contexto, que sería la manera más sencilla o más común de entender. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ese es el ejemplo de hoy. Llevamos 3 ejemplos en el libro de Santiago. ¿Recuerdan cuál fue el primero? El que se mira en el espejo, olvida cómo era y no corrige las deficiencias. Algo así como: ¿para qué tiene un espejo si no lo usa, si no le saca provecho? Cuando uno tiene un espejo en la casa, le saca provecho, ¿cierto? Y la mejor forma de sacarle provecho es corregir lo que está mal para uno quedar bien o salir bien. El segundo ejemplo, ¿recuerdan cuál fue? Si en la congregación entran 2 personas, uno con vestido espléndido y anillo de oro, y otro con vestido andrajoso, y miráis con agrado a uno y le decís: tú mereces más honor, y le dais un lugar de privilegio, y al otro le decís: tú tienes menos honor, y lo dejas ahí desatendido, hacéis acepción de persona y cometéis pecado. Ya van 2 pecados: el pecado de no poner en práctica, o de hacer, o de oír y no hacer, y el pecado de deshonrar a uno y honrar a otro de manera desmedida. Y ahora viene el tercer ejemplo. Otro ejemplo: si un hermano o una hermana están desnudos. Miren lo interesante cómo van avanzando los ejemplos. Primero es: si usted tiene un espejo, mírese en él. Es su responsabilidad. Segundo ejemplo es: si viene a la iglesia 2 personas, no sabemos quiénes eran, es un ejemplo hipotético, es un ejemplo, un recurso de ejemplo. Dice: y miras con agrado y juzgas la apariencia de uno como buena y la apariencia de otro como mala, cometéis pecado. Pero en el primer caso apela a la responsabilidad del creyente. En el segundo habla de un caso de 2 personas que vienen a la iglesia, pero no dice si eran cristianos o no. Dice simplemente: si un hombre entra a la congregación. Pero aquí sí dice: si un hermano o una hermana. Es decir, en este caso, ¿de quién estamos hablando? No es de cualquier persona que está en necesidad, no es de cualquier persona que en la esquina nos tiende la mano y nos dice: dame algo, no tengo hambre, sino nos está diciendo es de un creyente, un hermano. Un hermano o una hermana están desnudos. ¿Cómo sabríamos nosotros si un hermano o una hermana está en necesidad? Porque estamos en comunión.
porque nos podemos enterar y porque nos podemos pedir ayuda y porque estamos en familia y podemos saber las necesidades del uno o del otro. Aquí nos está diciendo que hay un caso específico de ejemplo, un hermano o una hermana. ¿Quién es ese hermano? Bueno, puede ser usted o puedo ser yo. ¿Qué tipo de necesidad puede estar pasando ese hermano o hermana? Dice, necesitan del mantenimiento de cada día. ¿Qué cosas son las básicas para vivir? Las cuales si nos faltan un día, pues tenemos gran necesidad. No está diciendo que nos falta para irnos de viaje. Todos queremos irnos de viaje. Quisiéramos tener para unas vacaciones, pero pues eso da espera. Pero ¿qué cosas serían necesarias? El alimento del día, de pronto la medicina del día, la seguridad del día, el techo, el abrigo del día sería indispensable. Esas cosas serían básicas. Si un hermano dijera, no, es que yo quiero cambiar de carro y tengo esa gran necesidad, uno diría, pues eso daría un poquito de espera, ¿cierto? O irse de vacaciones daría espera, o comprarse una nueva casa daría espera, ¿cierto? Pero ¿qué no da espera? Las cosas esenciales del día a día, y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. No está hablando de una cantidad de necesidades amplias que podamos tener, o anhelos o sueños, sino la necesidad del mantenimiento de cada día. ¿Y qué dice la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día. Entonces, ¿qué será lo que estos hermanos están necesitando? Aquí va a hablar de dos cosas básicas que ellos necesitan, y es alimento y abrigo. Y lo dijo Pablo en otra oportunidad, si tenéis sustento y abrigo, estéis tranquilos, estéis cómodos. Y a estos hermanos o a esta hermana, porque no sabemos, dice, puede ser un hermano o una hermana, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. ¿Qué debemos hacer frente a ellos? Aquí nos da todo un ejemplo. Dice, si un hermano están desnudos de su provisión, es decir, desprovistos, sin ningún tipo de recurso para poder solucionar su propia necesidad del día, y recurren a nosotros, o nosotros nos enteramos, ¿sí? Cualquiera de ustedes se entera de esa necesidad, ¿qué haría usted? Recuerde que todo el contexto es la fe sin obras, es muerta, y la fe viva se demuestra con obras, y con obras de verdad, y obras de misericordia, y obras compasivas. Parece ser que la audiencia hasta aquí todavía no está entendiendo el discurso de Santiago. ¿Sí? Pareciera que todavía están diciendo, no, pero yo tengo, mi fe es viva, y mi fe tiene obras, y mis obras son genuinas. Y Santiago tiene que recurrir a este ejemplo para decirles, ustedes están faltando al deber. ¿Qué obras estarían diciendo los hermanos que hacían? Bueno, mi fe es tan viva que yo vengo todos los domingos a la iglesia. Tengo una fe viva. Yo tengo una fe que la demuestro con obras porque yo soy muy fiel en mis diezmos. Yo tengo una fe que demuestro con obras porque yo hago mi devocional todos los días. ¿Y esas obras están bien? Claro que sí. Pero ¿de qué obras está hablando Santiago que estaban faltando los hermanos de la iglesia? Posiblemente eran fieles en congregarse, fieles en aportar, fieles en su lectura, en su fe, firmes en su doctrina, pero ¿qué les estaba faltando? Las verdaderas obras de misericordia, porque estas obras que estamos diciendo son obras devocionales que son necesarias. Leer la Biblia es una obra devocional importante, congregarnos es una obra devocional importante, servir en la iglesia es una obra devocional de compromiso y es importante, pero ¿esa es una obra de misericordia? No. Y nos estaban faltando las obras de misericordia, posiblemente a nosotros también. Y por eso Santiago pone un ejemplo, y un ejemplo muy al lugar. Es muy común que en cualquier momento alguno de nuestros hermanos pase una gran necesidad, por diversas razones, por enfermedad, porque se quedó sin trabajo, por la muerte de la persona que provee en la familia, por calamidad, por diversas situaciones, que un hermano o una hermana presenten gran necesidad. Y es justo el ejemplo que Santiago nos va a poner, nos pone una ocasión. ¿Qué haríamos nosotros que somos tan reformados, que tenemos una doctrina tan buena, que tenemos tanto conocimiento, que somos expertos en recitar las doctrinas y los documentos históricos?
¿Qué haríamos si un hermano o una hermana están necesitados? ¿Qué le decimos? Confía en el Señor que Él es tu proveedor. ¿Cierto? ¿Qué más le diríamos? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué más le diríamos? Todo es para la gloria de Dios. No te afanes. ¿Pero eso le soluciona el problema al hermano? ¿O le da más angustia? ¿O Dios no pondrá una carga o una prueba más allá de lo que tú puedas resistir? Así que va a poder resistir. Pero el hermano está con hambre, ¿sí? Está con necesidad, está con frío. ¿Qué haríamos nosotros? Aquí nos está diciendo Santiago, se presenta una ocasión y es justa la ocasión, la oportunidad para nosotros demostrar si tenemos una fe con obras o no. Y viene a mi mente la parábola del buen samaritano, que es justamente la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y recuerdan que en los textos anteriores dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no podemos hacer acepción de personas. Amados hermanos, ¿qué haríamos nosotros ante ese caso? ¿Recuerdan qué hizo el sacerdote, que representa a los pastores y los ancianos? Pasó de largo. ¿Y recuerdan qué hizo el levita, que representa a los diáconos? Iba muy afanado también para la iglesia. ¿Y recuerdan qué hizo el samaritano, que era despreciable y que era deshonrado y que no tenía derecho de entrar al templo por ser samaritano? Dice la Biblia, tuvo misericordia de él y le ayudó. Y nos da todo un ejemplo maravilloso, pero también de censura de cómo nosotros que nos ocupamos de los oficios del templo y que tenemos cargos en la iglesia, muchas veces somos los que primero ignoramos la necesidad, pasamos de largo y simplemente formulamos la doctrina. ¿Qué hace un hermano? ¿Qué hace usted si está con hambre y le están dando una clase de doctrina? ¿Le hace bien o qué le haría mejor? Si usted no ha dormido, no ha descansado, está en angustia, está con una gran necesidad, sus hijos están con hambre, o está en la calle, está en la intemperie, y uno le comienza a decir, mire, el primer punto del calvinismo es la soberanía de Dios. O Dios es fiel y Dios no desampara a sus hijos. O lo que importa es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿De qué le sirve al hermano? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿De qué aprovecha? Y es una censura para mí. No sé para ustedes, pero es una censura para mí. Porque dice, ¿de qué aprovecha tanta doctrina si cuando viene una necesidad no la atendemos? Y no está diciendo de comprarle la casa al hermano, de pagarle sus deudas, no, está diciendo darle el pan para que coma hoy. O de darle un abrigo, una cobija, una chaqueta, un abrigo para que él no aguante hambre o frío en la noche. Él tiene una necesidad y nosotros le respondemos de una manera que no resuelve la necesidad. La necesidad es justamente la ocasión para poder servir. Nosotros estamos aquí instruyéndonos y debemos estar preparados porque cuando salgamos vamos a encontrar la ocasión. Y esa ocasión es justamente la oportunidad para poder servir a los que están en necesidad. Y dice la Biblia que cuando ese hermano o esa hermana están en necesidad y nos enteramos de su necesidad, siempre hay alguien que da una buena respuesta. Y la respuesta que le da es, ir en paz. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Estoy orando por ti. ¿Sí? Yo sé que Dios te va a proveer, pero yo tengo que darle y no le doy. Y esa es una denuncia muy fuerte, porque lo que está diciendo aquí Santiago es justamente lo que nosotros hacemos. Yo no sé por qué Santiago se enteró que hacemos exactamente lo mismo. Que nosotros le decimos, ay, qué triste, ¿no? Difícil situación, ok, estaré orando por ti. Y el hermano está con hambre. ¿Qué solución dimos? ¿De qué aprovecha? Es la pregunta final del texto. ¿De qué le aprovecha al hermano esa respuesta que le dimos? ¿Le sirve o no? Ahora, ¿de qué nos aprovecha a nosotros? Darle una respuesta muy buena si no está acompañada de una obra o de una acción o de una atención para resolver la necesidad. Recuerden que hay dos necesidades aquí, desnudez y hambre.
Una persona puede morir en esta condición, porque es desnudez y hambre. En un lugar de tierra caliente de pronto no sería tan grave estar desnudo, solo la vergüenza y la humillación. Pero en una ciudad de tierra fría como la nuestra, imagínense uno desabrigado en la calle a medianoche o con una gran necesidad. ¿Qué pasaría? O nuestros hijos desamparados, sin techo, nosotros con hambre, con frío, sin ropa, desnudos. Es decir, aquí nos está presentando Santiago una situación que uno pensaría que es exagerada, ¿no? Pero imposible que un hermano llegue desnudo a la iglesia. Bueno, quizá no está diciendo de estar descubierto de ropa, pero sí de gran necesidad de tener abrigo y de tener seguridad y de sentirse protegido. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Ahora, imagínese que sea usted. ¿Qué esperaría usted? Imagínese que fui yo el que llegué en esa necesidad hoy. ¿Qué esperaría de ustedes, que son mis hermanos, que son mi familia y que son excelentes teólogos? ¿Yo qué esperaría? Chao, Dios te bendiga, cuando tengas ropa vuelva y nos cuenta cómo fue tu milagro. O sea, ¿qué esperaríamos? Pero nosotros estamos aquí siendo censurados porque dice, ¿de qué aprovecha que le digamos, hermano, lo siento mucho? Que Dios te lleve con bien y me cuenta si consigues tu provisión para tu casa. ¿De qué aprovecha esto? Está la ocasión, está la oportunidad, está la necesidad. Posiblemente los hermanos en la carta de Santiago están diciendo, pero ¿quién está necesitado? Y recordemos que en el capítulo 1 dice que estaban pasando pobreza. Era muy probable que este ejemplo que está dando Santiago estaba sucediendo al interior de la congregación y ellos no se habían enterado. Era muy probable que dentro de los mismos oyentes, uno de ellos estuviera siendo el ejemplo que está dando Santiago y ellos no hubieran percibido la gran necesidad, porque a veces nos pasa, estamos tan enfocados en nosotros, estamos toda la semana corriendo con nuestros asuntos, estamos tan encerrados en nuestros propios propósitos que no nos damos cuenta que hay un hermano al lado que está teniendo gran necesidad y que posiblemente está pasando hambre y nosotros, pues como yo tengo, o yo estoy en función de lo mío, no me doy cuenta. Y Santiago dice, observen porque puede haber hermanos desnudos o hambrientos que necesitan el mantenimiento de cada día. ¿Y qué les vamos a dar? Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron. Y ahí está hablando de algunos que tenían o aparentaban una más alta reputación. Y el apóstol Pablo dice, esos que se creen o que presumen de mayor reputación no me aportaron nada. Sería trágico que alguien dijera, esos reformados hablan bonito, pero hacen tan poco. ¿Sí? Hablan tan bien, tienen una doctrina tan buena, pero son tan faltos de misericordia. Son tan faltos de amor, no tienen corazón, no ayudan, no auxilian. Pasa uno necesidades y ni siquiera se enteran. Sería terrible, ¿cierto? Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El contexto del texto de Levítico da la idea de que cuando alguien pasa necesidad y nosotros nos enteramos, a veces lo que decimos, pero como no administró cuando tuvo dinero, pero él tuvo harto y no administró y a mí no me dio, pues entonces yo me di cuenta que él derrochó, entonces ahora pues que pase necesidad. Aquí dice, no guardes rencor, no te vengues, más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estas lecciones son muy importantes para nosotros porque aquí diríamos, pero el discurso de la fe que iba tan elevado, ahora comenzó a planear y a descender Santiago y decir, bueno, un hermano tiene necesidad y ustedes ¿qué hacen con él?
Luego continúa diciendo, y alguno de vosotros les dice, mire lo que le dice, muy parecido a lo que nosotros le decimos a un hermano en esa necesidad. Si llegara esa necesidad a mí, ¿yo qué le diría? Ve en paz, Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Y posiblemente vamos un poco más, oramos por él, que Dios sea fiel, que provea, que le dé paz y que le dé tranquilidad y que no le falte nada. Y que se vaya rápido y se aleje de nosotros, que se vaya en paz, es decir, chao, no te he visto, no sé tu necesidad. Id en paz, caliéntese y sáciese, es decir, que ojalá encuentre calor y encuentre alimento para su necesidad, pero no les dimos nada. Es decir, esa es una obra muerta. Lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros somos muy buenos para predicar. Somos excelentes predicadores. Para cada situación tenemos una fórmula y tenemos ya una receta. Si un hermano nos dice, estoy triste, ¿qué le decimos? Estoy preocupado y le tenemos un texto. Estoy en necesidad y le tenemos un texto. Ya tenemos fórmulas prefabricadas, buenas, pero no actuamos. Y es justo lo que está haciendo estos hermanos acá. Dice, alguno de vosotros, ¿quién será ese alguno? Ese puedo ser yo. Ese puedo ser yo, que en lugar de extender la mano para ayudar al hermano, solo le digo que Dios te bendiga, que se vaya y se caliente y se sacie, y que disfrute, y después me cuente. Pero no les dais las cosas que son necesarias. Caliéntense y sáciense. ¿Cómo se puede calentar una persona desnuda? ¿Y cómo se puede saciar a alguien que está hambriento? Y alguien que vino a mí y me pidió, me tocó la puerta, y me dijo, yo tengo esa necesidad, y yo le digo, que Dios te bendiga y que se te resuelva el problema. Aquí hay todo un tema de teología, de predicación, de demostración, de que toda esa condición se cambie, que todo ese estado que tú estás viviendo se cambie por uno mejor, pero no les damos nada. ¿Les sirve a usted esa respuesta? Ahora imagínense que es usted el necesitado, ¿le sirve esa respuesta? Que venga aquí al pastor o a uno de los ancianos o de los diáconos y le diga, mire, me está pasando esto, estoy muy angustiado porque no tengo lo de la comida de hoy, no sé qué hacer, y que uno de nosotros le digamos, hoy en el culto prometemos orar por usted para que Dios le provea. Déjeme, yo voy el domingo a la iglesia y oramos. Dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Les damos lo que es necesario para el espíritu, pero es que él no tiene un problema en su espíritu, tiene un problema en su cuerpo. En su cuerpo no tiene ropa ni tiene alimento, y no les damos una promesa bíblica. ¿Sí? Y a veces le decimos, es que no solo de pan vive el hombre. Somos bíblicos, somos geniales. La genialidad nuestra brilla. Tranquilo, hermano, pues ayune. Con eso limpia el cuerpo. Haga un poco de sacrificio. No les dais las cosas que son necesarias. Yo le digo, váyase y caliéntese y sáciese. Si yo fuera a la casa de ustedes y les dijera que estoy en una gran necesidad en estos dos aspectos que menciona Santiago, y ustedes me dicen, ay pastor, pues buena petición para el miércoles de oración. No les damos lo necesario, ¿de qué aprovecha? Y uno dice, pero es que la teología es necesaria y la tenemos bien alta y bien definida. Sí, pero esa teología se tiene que poner en acción. Y se pone en acción en hechos tan simples como cuando alguien dice, de nuestros hermanos, no está hablando de la calle cualquiera. Si ustedes quieren dar, está bien, pero no está hablando de personas en la calle, está hablando de un hermano, de la familia, de la congregación, que sabemos su condición, que entendemos su realidad y que nosotros cerramos el corazón contra él. ¿De qué aprovecha? Es decir, ¿de qué nos aprovecha la teología? Tenemos muchos textos de memoria, tenemos muchos conceptos muy claros, pero ¿de qué aprovecha si el hermano en necesidad le decimos que Dios lo bendiga y que le vaya bien y que Dios le provee? Pero no hacemos nada.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está hablando de la luz del Evangelio. Si los hombres tienen la luz del Evangelio, actúan en la luz del Evangelio. Y en el capítulo 1 nos dijo varias veces Santiago: si ustedes son oidores, pero no hacedores, no sirve. Y aquí dice: si les damos textos bíblicos y fórmulas bíblicas, pero no resolvemos la situación del hermano, ¿de qué aprovecha? O sea, a él no le aprovecha la fórmula bíblica porque él ya la sabe. Pero a mí no me aprovecha mi fe, porque mi fe no está acompañada de obras, sino simplemente de fórmulas. Amados hermanos, tenemos que revisar, porque yo creo que ese es el caso nuestro, que tenemos muchas fórmulas bíblicas geniales, y los 5 puntos, y los 7 pasos, y las bienaventuranzas, y los mandamientos, y todo eso es correcto, pero si eso, cuando un hermano tiene necesidad, no lo atendemos, no aprovecha de nada. Lucas 2:32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Si estamos en la luz del Evangelio, tenemos que actuar en luz. A veces pareciera ser, según este ejemplo, que los impíos son más compasivos que los cristianos. A veces los impíos son más generosos y más amplios y más empáticos para ayudar al necesitado que ni siquiera los creyentes. Bueno, a juzgar por la parábola del samaritano, que el sacerdote no tuvo tiempo, indiferente, el levita, indiferente, y el samaritano no solamente lo recogió, lo curó, lo llevó en su cabalgadura, lo llevó al centro de médico, pagó un hospedaje para él y dijo: y si falta, cuando yo vuelva me tienen la cuenta. ¿Quién sería ese que hace eso? Quisiéramos encontrar buenos samaritanos, pero no queremos ser los samaritanos que ayudamos y atendemos posiblemente a una persona desconocida. Dice la Biblia en Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia. Y como Él nos salvó por su misericordia, demanda de nosotros obras de misericordia. A mí me llama la atención en Mateo 25, cuando el Señor dice que en el juicio Él no va a decir: no estoy diciendo que esto que voy a mencionar no sea correcto, pero no dice: como fuiste el domingo al culto, como diste tu diezmo, como leíste la Biblia constantemente, como oraste todos los días, venid, entra al reino de los cielos. Esas obras devocionales hay que hacerlas. Sino que dice: tuve hambre, ¿recuerdan? Tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, y por cuanto esto hiciste, las puertas del reino son abiertas. Es decir, misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Recuerdan cuando el hermano viene y dice: tengo necesidad, y uno le dice: ¿y qué pasó con lo que me dijo la vez pasada que tenía dinero? ¿O qué pasó que no administró bien? Siempre juzgamos, pero no actuamos con misericordia. Nos salvó por obras de misericordia para que hagamos obras de misericordia. Juan 3:3: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 10:26 al 30 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Recuerdan cuando Jesús, después de un día de enseñanza en una montaña, con una gran multitud, dijo: no está bien mandarlos a sus casas sin comer? Han estado todo el día, denles ustedes de comer. ¿Recuerdan qué dijeron los discípulos? Hubo uno que era el estadista, dijo: pero 200 denarios no alcanzaría.
Y el otro dijo, pero ¿dónde conseguimos pan a esta hora para darle comida a esta multitud? Y el otro, bueno, pues que se vayan rápido para que coman, que todavía está de día. Y recuerden que sucedió, un muchacho tenía 5 panes o panecillos y 2 pececillos, panes de cebada, que era el alimento más pobre, porque el pan de harina y de centeno era el de los ricos. Este niño tenía unos panes de cebada y 2 pececillos que ya no se comercializaban. Y eso fue lo que Jesús tomó y multiplicó la comida para la multitud. Pero ¿quién fue el que aportó? ¿Los grandes seguidores de Jesús? Los grandes discípulos que eran pues estudiosos de las Escrituras. Ellos lo que dijeron fue, bueno, pues sería mejor que se fueran rápido para nosotros quedarnos tranquilos y almorzar. ¿Sí? Ojalá la visita se vaya rápido porque pues no nos alcanza. ¿Sí? Ojalá desocupen para nosotros poder darnos nuestro banquete. Y Jesús nos dio un ejemplo de que es importante compartir y que no es necesario tener mucho para compartir, sino que lo poco se puede compartir. Recuerden que el Señor mandó a Elías y a Eliseo donde viudas, no los mandó a palacios, sino donde viudas, donde tenía muy poco, pero les dijo, vayan, que yo les voy a sustentar allá. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y quiénes son los hacedores de maldad? Los que no obran con misericordia. Amados hermanos, tenemos una gran tarea. Id en paz. La pregunta es, ¿puede ir el hermano en paz si no tiene comida? Si es usted el que viene a pedir ayuda y yo le digo, vaya en paz, ¿se va usted en paz? Se va bravo, ¿cierto? Se va molesto. Y tiene toda la razón. Porque él no vino a pedir para un lujo, vino a pedir para una necesidad esencial de vida o muerte. Y porque debíamos haberle ayudado. Si yo no tenía para darle, tenía que haber gestionado la manera de solucionar. Si no siempre tenemos para dar, pero podemos gestionar. Bueno, llamamos, buscamos, solucionamos, resolvemos, pero no le podemos decir vete en paz, porque es una actitud muy farisea, muy indiferente, muy malvada, muy cruel. Vete en paz y que buen provecho, si no le dimos lo del alimento. Id en paz. La pregunta es, si el hermano que vino en esa necesidad no se va en paz, la pregunta es, ¿usted se queda en paz? Usted que le dijo eso y que luego que se va usted comienza a servir su buen alimento que tenía para su familia, ¿usted sí se queda en paz? ¿O no? Uno que dice, qué rica comida, nos alcanzó porque ya se fue la visita. ¿Pero usted se queda en paz? Lo que está diciendo aquí es, yo le digo que se vaya en paz porque yo quiero estar en paz, pero no puedo estar en paz si no ayudo. Y es probable que nos haya pasado en algunos casos donde uno dice, pensé compartir, pero no lo dice, y después que se va esa persona uno dice, obré mal, pude haberle ayudado, debí haberle ayudado, no lo hice y me quedé con esa culpa, esa carga de decir, había para darle y yo pensé que no, o no quise, o no entendí, o bueno, pequé, mejor dicho, ¿cierto? No quedé en paz. Entonces lo que está diciendo aquí es, yo quiero estar en paz y como yo quiero estar en paz, le digo, váyase para yo estar en paz, déjeme en paz. Pero ni él se va en paz, ni él ni yo quedo en paz, porque en paz quedamos cuando obramos adecuadamente. ¿Y cómo debiera obrar el hermano cuando alguien le dice tengo hambre? La Biblia dice, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, si nuestros hijos nos dicen tengo hambre, quiero un pan, nosotros no le damos una piedra, ¿recuerdan? O no le damos con la piedra. Si su hijo tiene hambre y nos dice que le hemos pescado, no le damos un escorpión. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo. Pero aquí está hablando de un hermano, que es también de la familia.
y que es para una necesidad básica. Y recuerden que la Biblia dice que aún un vaso de agua que demos, no perderemos la recompensa. Además, si compartimos el pan, pues mucho más. Recuerden que hay una parábola que el Señor dijo, donde dijo, si un hermano, un amigo, un prójimo, me busca a mí en la madrugada y me llama o me visita y me dice, mire, por favor ayúdeme, llegaron unos huéspedes de viaje y no tengo que darles, dice, solo por haberle despertado y dañado el sueño, usted se levanta y le da algo. Puede que no se lo dé con buena voluntad, pero dice, bueno, ya no puedo dormir más, entonces ahora tenga y lleve esto. Dice, pero usted no cerraría contra él su corazón porque es su prójimo, porque es su amigo. Y aquí nos está hablando de esa realidad, amados hermanos. ¿Queda usted en paz si no ayuda al hermano que está en necesidad? No les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y aquí lo que está diciendo Santiago es, somos tan espirituales, pero tan espirituales, que no nos enteramos que los hermanos pasan hambre. Y que cuando llegan las necesidades no se solucionan con oración. Cuando uno está con hambre no se soluciona con oración, se soluciona con acción. Si mis hijos están con hambre no les puedo decir vayan al cuarto a orar, no, toca buscar el alimento y poner la mesa. Si una persona está desnuda, no le decimos oremos, no, hay que cubrirlo, porque está sufriendo, porque está enfrentando la inclemencia de la necesidad. No les dais las cosas necesarias para el cuerpo. Lo que Santiago está diciendo es, le dimos lo necesario para el espíritu, le dimos la fórmula. Un hermano está con hambre y le decimos, vaya a la iglesia, hermano, lo esperamos el domingo, y no le resolvemos. Amados hermanos, el cuerpo es tan importante como el espíritu, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y porque lo que tenemos en el espíritu se tiene que traducir en obras para el cuerpo. Lo que sabemos de lo espiritual se tiene que traducir en acciones físicas, visibles y concretas. Mire que el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero no solamente lo dijo, nos dejó su palabra. Y no solamente eso, sino que nos dejó la cena donde realmente comemos pan. Y recordamos que Él es un alimento real, no es solo simbólico. De la misma manera, cuando un hermano está en necesidad, no solamente le podemos dar atención espiritual, hay que hacerlo. Caliéntese y sáciese con el pan que yo le doy para que lleve a su casa, o con la ayuda que la iglesia le puede dar para esta calamidad, o con lo que pudimos reunir y gestionar para que usted resuelva su necesidad. Pero miren que tenemos la ocasión, tenemos la oportunidad de actuar, pero lo que dice Santiago es, omitimos actuar. ¿Por qué omitimos? Está la ocasión, está el hermano en necesidad, sabemos lo que debemos hacer, está la oportunidad. ¿Y por qué omitimos? Indiferencia, ¿cierto? Por indiferencia, y una indiferencia tenaz. Porque si fuera que un hermano me dice, pastor, présteme para pagar mis deudas, yo puedo decirle que no, porque no tengo la obligación de prestarle para sus deudas, o présteme para irme de viaje, pues no tengo la obligación. Pero ¿cuándo sí tengo la obligación? Cuando me dice, tengo hambre, o tengo una calamidad que tengo que resolver urgentemente en mi familia, estamos a la intemperie, es mi obligación, no puedo actuar con indiferencia. Es la obligación de decirle, vamos a solucionar. Y si yo no tengo, llamo a los que pueden ayudarnos y entre todos resolvemos rápidamente el asunto. ¿Les parece? Esa es la manera. Pero aquí yo no le puedo decir, vete en paz, porque yo tampoco tengo paz si no ayudé al hermano. Dice la Biblia, no les dais lo necesario para el cuerpo. Y es una censura del Señor para nosotros, porque cuando nos volvemos tan espirituales, nos olvidamos que tenemos que hacer mercado y que a veces la plata no alcanza. Y nos olvidamos que yo gano bien, pero hay hermanos que ganan menos. Y nos olvidamos que nosotros tenemos suficiente, pero hay hermanos que viven solos, o que son ancianos, o que tienen familias más numerosas, o que tienen menos ingresos, y que ellos también necesitan y merecen comer.
Y nos olvidamos. ¿Por qué? Como yo tengo bastante, o como yo no me enteré, o bueno, cada uno, el que no trabaje, que no coma. ¿Sí me hago entender? Omitimos actuar y esa omisión es pecaminosa. Se llama indiferencia, se llama dureza de corazón y se llama contradicción. Es decir, contrario a lo que yo digo. Pero el domingo le decimos, ¿quiénes tienen fe? ¿Y qué decimos? Yo tengo fe. Y tengo fe viva, pero olvidé ayudar a un necesitado de la familia de Dios con cosas que son supremamente esenciales. Y no les dais nada. Subrayen eso. Miren lo interesante. Y no les dais nada. ¿Qué les damos? Solo promesas. Eso no aprovecha, amados hermanos. Eso no aprovecha. Aquí no está hablando de una asistencia permanente a un hermano, de que todas las semanas y los meses por años tengamos que asistirlo. No está hablando de eso. Está hablando de una ocasión, una necesidad que salta y que nosotros no podemos ser indiferentes. ¿Por qué? Porque si no tenemos acciones de misericordia, pues no nos aprovecha la teología que tenemos. No nos aprovecha la fe que profesamos. ¿De qué nos sirve ser tan reformados si no somos tan misericordiosos? Esas son las obras que están acompañando la fe verdadera. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Recuerden que el Señor también censuró al pueblo a través de los profetas cuando dijo, estoy hastiado de tanto sacrificio, tantas oraciones, tantas lunas nuevas, tantos becerros gordos, estoy cansado, hagan misericordia. ¿Se acuerdan? Hagan misericordia, misericordia quiero y no sacrificio. Y misericordia no es hacer grandes obras, misericordia es dar el pan al hambriento, estar pendiente del necesitado, llamar al que está en necesidad, visitar, auxiliar, acompañar. Una de las grandes necesidades que nuestra sociedad enfrenta hoy, y nosotros como cristianos enfrentamos, es de un poquito de tiempo. A veces el hermano no está aguantando hambre, pero ¿sabe qué necesita? 5 minuticos a tomarse un café con nosotros. Y a veces no damos 5 minutos a alguien. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. Y le decimos que Dios te acompañe. Pero el hermano está rogando, quiero 5 minutos. O quiero una visita corta, o quiero que me escuche. Y esas son obras de misericordia necesarias. ¿Estamos dispuestos a hacerlas, amados hermanos? ¿O simplemente seguir sin provecho, sin atender las necesidades para el cuerpo? Cuando habla aquí de las necesidades para el cuerpo, no solamente se reducen a lo que dice aquí, comida y sustento. A veces la necesidad es una llamada. Y a veces pasan meses y no nos hablamos, no nos llamamos, no nos visitamos, no estamos pendientes de la necesidad del hermano. A veces nos damos cuenta que el hermano se enfermó. Bueno, que el Señor tenga misericordia, pero no estamos pendientes. A veces no estamos pendientes si tiene la medicina, si hay que acompañarlo al médico, si hay que recogerlo, si tiene citas tardes, si tiene situaciones complejas. A veces no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque somos tan espirituales que nos olvidamos que las necesidades del cuerpo son básicas también y que son esenciales atender. ¿Y cuánto agradecemos una visita en esa condición? ¿O cuánto valoramos un pequeño detalle, una llamada, una oración, un pequeño detalle que hace la diferencia para hacerle sentir al hermano que es de nuestra casa, que es de nuestra familia y que en verdad lo amamos, que no es retórica, que en verdad lo queremos porque hemos tenido una acción de beneficencia o de apoyo para él? ¿Lo estamos haciendo? O si no, ¿de qué nos aprovecha? ¿Sí? O simplemente le decimos que Dios lo ayude. Estemos pendientes unos de otros, amados hermanos, porque la Biblia dice que nos debemos ayudar los unos a los otros. Y no estamos hablando de llegar a la casa con grandes cosas, no, un pequeño detalle. A veces ni siquiera ir, solo una llamada o una visita, o solamente llamar el domingo y decirle, estuvimos orando por ti, estás en nuestro corazón, te apreciamos y cuenta con nosotros. A veces solo eso hace la diferencia. Puede que nunca hagan nada por uno,
Pero el solo hecho de que le digan cuenta conmigo, si me necesita, cuenta conmigo. Y eso es genial. Amados hermanos, a veces nos falta eso y por eso pecamos. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Esta semana me sorprendió un señor que recién lo conozco hace un mes, que guarda el carro acá, y me dijo, vecino, el carro está a su disposición, lo puede usar cuantas veces lo necesite. Ahí están las llaves, usted las guarda acá, no tiene ni que avisarme, me dijo. Simplemente usted saca el carro, hace su diligencia y me dice, lo usé, pero no tiene que pedirme permiso, no pague Uber, no se vaya en bus, lleve mi carro. Usted es demasiado generoso, no nos conocemos, yo no voy a hacer eso, no hágalo, es para usted, es para su servicio, yo casi no lo uso. Me sorprendió. Ahora, no estoy diciendo que ustedes me dejen las llaves de sus carros, sino que estoy diciendo que a veces hay personas que lo sorprenden a uno con cosas y detalles tan sencillos, pero tan significativos que uno dice, o sea, yo no estoy pidiendo eso, pero ese detalle nomás me hizo el día. Porque uno dice, bueno, hay personas y Dios pone personas para que estén pendientes de nosotros. ¿Estás en paz? ¿O no? Estamos en paz cuando somos compasivos en atender las ocasiones que Dios pone ante nosotros. ¿Estás en paz? Porque el hermano que se fue sin tu atención no está en paz. El hermano que extendió su mano y tú no lo atendiste, él no está en paz contigo. Y yo tampoco debiera estar en paz hasta que no resuelva el tema. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por ayudarnos y recordarnos hoy que la fe sin obras es muerta. Y tú no nos estás pidiendo obras de caminar descalzos, de ir de rodillas, de crucificarnos, de entregar nuestro cuerpo para ser quemado, de entregar todos nuestros bienes para darlos a los pobres. No estás pidiendo eso. Tú nos estás pidiendo obras sencillas: llamar, visitar, escuchar, compartir, perdonar, abrazar. Obras tan sencillas que están al alcance nuestro. Obras tan esenciales que hacen la diferencia en el corazón de una persona triste o de una persona sola o de una persona en necesidad. Obras tan elementales como dar un abrazo, como un te extraño, oramos por ti, eres parte de nuestra familia, cuenta con nosotros, y que eso se traduzca en hechos reales. Obras tan básicas como acompañarlo a recoger su medicina o estar pendiente cuando fue al médico cómo le fue. Cosas tan básicas que alientan el corazón, que nos dan esperanza y que nos recuerdan que realmente somos amados por ti, pero también amados por nuestra familia, que es la iglesia. Ayúdanos a estar pendientes los unos por los otros y no ser indiferentes como muchas veces somos, que a veces no nos importa la necesidad del hermano y simplemente decimos que le vaya bien, pero no le damos nada. Ayúdanos, Señor, a compartir, porque tu palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, y tu palabra dice que hay premio, hay galardón, hay recompensa para aquel que da incluso un vaso de agua. Ayúdanos a ser una iglesia que te ama con conocimiento, pero que ama al hermano con acciones. Ayúdanos a ser generosos, Señor, compasivos, y ayúdanos a tener amor verdadero con hechos entre hermanos, a no juzgarnos porque la misericordia triunfa sobre el juicio, y a poder apoyarnos y consolarnos a través de esos medios esenciales que son la palabra, pero también las obras, y las obras cargadas de misericordia. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos cerrado nuestro corazón contra nuestros hermanos. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos sabido o no hemos querido resolver pequeñas necesidades que pudiésemos haber atendido. Y te damos gracias cuando lo hemos podido hacer. Ayúdanos, Señor, a no vanagloriarnos de ello, pero a hacerlo con alegría, con sencillez y a estar pendientes unos de otros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.